Denuncian precarización, acoso y hostigamiento en la Defensoría del Pueblo. Esto es en Jujuy. Una mujer denuncia haber sufrido acoso laboral y hostigamiento en la Defensoría del Pueblo, lugar donde la misma se desempeñaba con un contrato de obra. La presentación ya está en curso y la trabajadora fue desvinculada arbitrariamente de su lugar de trabajo, sufriendo varios tipos de violencias tipificadas dentro de la ley 25485, Mariano. Claro, porque aquí se mezclan varios puntos a tener en cuenta. Uno, la precarización, lo que significa no estar en condiciones laborales que son las óptimas, pero además también, ¿no?, acoso y hostigamiento dentro de la Defensoría del Pueblo, y que además termina cesanteada. El episodio de acoso laboral habría tenido lugar en el año 2018. Posteriormente, la denunciante aseguró ser víctima de más violencia laboral. No es el primer caso de acoso que sucede en una repartición pública. Luego del acoso llega el hostigamiento para persuadir a la víctima y evitar la denuncia. Desde el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género se elevó rápidamente la denuncia, pero no garantizaron los derechos laborales de la denunciante, quien fue desvinculada inmediatamente. Porque encima, ¿no? Eso, sí, claro. Perder la posibilidad y la fuente de trabajo. Bueno, y ahí están, ¿no?, en algunas de las movilizaciones que llevaron adelante. ¿Quién me defiende del Defensor del Pueblo? Uno de los carteles que allí estaban exhibiendo y que estaban mostrando. Nos vamos al contacto directo con Nadia Ruge, denunciante de la causa. Bueno, para que nos cuente en primera persona la situación vivida. Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, decíamos, hay distintas aristas, ¿no? La precarización laboral, que viene desde hace muchísimo tiempo, que se estaba denunciando allí, más de 16 años, 15 años, y después la otra situación, digo, acoso, hostigamiento, y encima después desvinculada de la Defensoría. Sí. Tal cual, así se sucedieron los hechos. Primero la precarización, o sea, todos los tipos de violencias posibles. Primero la precarización, porque nosotros trabajamos hace 5 años con contrato de obra. Somos monotributistas y de los 16.992 pesos que cobramos tenemos que pagar aparte AFIP y renta. Y mis otros compañeros tienen contratos de servicio, pero hace 16 años. Ninguno está todavía en planta permanente. Y después vino la denuncia de acoso, que la formalicé en el Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy, y a la semana de que esa denuncia se eleve al Defensor del Pueblo como responsable de la institución por no haber activado ninguna clase de protocolos ni nada, la respuesta fue el despido, con la excusa, amparados en la precarización, de que mi contrato terminó. Claro. Pero mi contrato siempre terminaba, cada 3 meses son las renovaciones de contrato de obra en la Defensoría del Pueblo de Jujuy. ¿Cómo fue vivirlo en primera persona, no? Imagino precarización, acoso, hostigamiento, todo lo que no debe pasar en un lugar donde uno trabaja. ¿Cómo fue esa etapa, Nadia, en lo personal? Horrible, pero también larga. Yo me reivindico feminista, milito el feminismo, y primero en el 2018, que fue la situación de acoso, de mensajes a cualquier hora, de invitaciones indebidas, de acoso en el lugar de trabajo, en el horario de trabajo. Cuando decimos acoso, no es un acoso, discúlpame, Nadia, digamos, no era un acoso, hostigamiento desde lo laboral, sino también desde lo personal, ¿no? Claro, empezó desde lo personal, con mensajes, con invitaciones por parte de un superior, un contador. Es una situación que yo dejé pasar 2 semanas y yo la frené también personalmente. Ahí vino lo peor en realidad, de las personas que creen que porque tienen un poder, porque además era la persona que a mí me tenía que firmar el cheque todos los meses, claro, a quien tenía que presentarle todos mis papeles, no entendieron un no como respuesta, y lo que siguió fue el hostigamiento laboral. 6 meses sin cobrar mi sueldo, claro, negarme vacaciones, retenerme el sueldo para pedirme el libre deuda de AFIP y de rentas, cuando cualquier monotributista que trabaje en el Estado con sueldos de miseria sabe que tenemos más deuda que salario. ¿Cuánto tiempo duró todo este proceso, este calvario, Nadia? Desde el 2018 hasta principios del 2020, cuando no me quisieron dar vacaciones, yo le expuse al defensor primero
en una charla a él, porque me parecía que era la primera persona a la que le tenía que contar la situación. Y después él, el defensor del pueblo, por una nota desconoció ese encuentro conmigo, esa charla, diciendo que él no sabe de qué estoy hablando y que si yo tenía alguna duda o había vivido alguna situación indebida, lo haga por escrito. Y es ahí cuando formalicé la denuncia en el Consejo. ¿Y cómo se te atendió? Porque mucho se habla de la perspectiva de género, de denuncias que quedan cajoneadas, de que no tienen la continuidad necesaria para justamente hacer justicia. ¿Cómo se te recibió la denuncia? Mira, en el Consejo de la Mujer bien, pero porque justamente por todo lo que estabas diciendo Claro. Es la única vía, porque mi contrato es un contrato basura que incluso dice expresamente que nos pueden echar sin motivo alguno. Uh-huh. El sindicato no tenemos posibilidad ni siquiera de afiliarnos, porque si no tenemos contrato de servicio no nos afilian. El sindicato no tomó mi denuncia, me dejó absolutamente sola, entonces sin posibilidad ni siquiera de sindicalizarte. La única vía es el Consejo de la Mujer, que me atendió un equipo de profesionales que enseguida tomó mi denuncia, intervinieron, pero ante la intervención del Consejo me echaron. Claro. Entonces hicimos esa manifestación que se ven ahí las fotos ante el Consejo para que ellos, más allá de que no tengan el poder de ordenar mi reincorporación, sí que frene esa situación en la Defensoría del Pueblo, sí que puedan al menos recomendar mi reincorporación, porque si no, el mensaje que queda es que si una mujer denuncia en el Consejo de la Mujer, te pueden despedir y no pasa nada. Entonces, y es un mensaje muy fuerte, Nadia, ese. Digo, que es un mensaje muy fuerte para los tiempos. Es un mensaje muy fuerte que se confirme ese mensaje en los tiempos que se está viviendo. Totalmente, con esa intención fuimos al Consejo, fuimos recibidas por la presidenta del Consejo de la Mujer y se comprometió a que salgan los informes con la recomendación de mi reincorporación y además del seguimiento, porque el agresor y el denunciado sigue trabajando. A partir de tu denuncia, Nadia, siempre suelen haber, en cadena situaciones similares, luego de una denuncia pública como la que vos generaste. ¿Pasaron situaciones similares que te hayan contado algunas compañeras? ¿Alguien estaba viviendo hostigamiento de la misma manera y no lo había exteriorizado de la forma que lo hiciste vos? Sí, en primer lugar, compañeras, porque es una situación que se dio sistemáticamente por esta persona con muchas compañeras. Y muchas compañeras que hasta hoy no se animan a denunciarlo por la precariedad laboral. Y además, ya con la prueba de que si yo denuncié me echaron, entonces, ¿qué les espera? Después, por redes, muchas compañeras se comunicaron conmigo diciendo que habían denunciado desde el año 2014 situaciones similares en otras localidades del interior donde nunca fueron escuchadas y donde incluso los agresores siguen trabajando o incluso son jueces. Esa es una realidad terrible que muchas mujeres y sobre todo las más precarizadas del Estado la pasan. Bueno, ¿cuántas aristas tienes, no? Porque en el momento que estamos viviendo, el hostigamiento, la precarización, ser mujer hostigada, acosada por alguien superior o que tenga el poder, como vos decías, de retenerte un sueldo, además del acoso en lo personal, y después este tratamiento, ¿no? Que terminás despedida y una situación de vulnerabilidad realmente muy, pero muy fuerte todavía para las mujeres y en esta época que estamos viviendo, ¿no? Con el proceso que se está desarrollando, pero que todavía están estas situaciones y que por eso hay que visibilizarlas, ¿no? Sí, visibilizarlas y también exigir nosotros por todo el apoyo, porque realmente fue un apoyo increíble de otros sindicatos, de organizaciones de derechos humanos, de algunos funcionarios también que firmaron en 2 días un petitorio, tuvo más de 300 firmas, se visibilizó la situación mía, mucha gente me apoyó, fuimos ahí y entonces me recibieron y creo que lo importante es organizarnos también con otras compañeras y que no pase más allá de que obviamente yo hoy estoy sin cobrar y necesito volver a trabajar, es una situación que viven muchas otras y que es el mismo Estado, claro, ¿no? El mismo Estado es el que creó por manifestación de miles de mujeres y por el Ni Una Menos creó el Consejo de la Mujer y la Defensoría del Pueblo, encima la Defensoría del Pueblo,
digamos. Sí, claro. Viene hasta eso. Sí, es un Justamente sinsentido, es una uno- cuestión que uno no puede, no lo puede creer, hay que nombrarlo varias veces, digo, es una situación que uno no lo puede creer a esta altura y en estos tiempos. Nadia, te iba a preguntar, en la actualidad, lo decías recién, está sin trabajo y la denuncia, ¿en qué etapa quedó? ¿Cómo está eso? Se elevaron desde el Consejo de la Mujer informes al Ministerio de Trabajo, que es quien sí tiene competencia para mi reincorporación y la situación de precarización, también a la justicia, y bueno, con un abogado también empezamos la vía por telegrama para mi reincorporación y si no iniciar acciones legales. Pero nosotros creemos que al ser una denuncia de violencia de género que ya tomó visibilidad y justamente en la Defensoría del Pueblo no tendríamos que llegar a las instancias legales. Esto tendría que ser con intervención del Consejo y del Ministerio de Trabajo una reincorporación inmediata y en realidad un castigo y un seguimiento a los agresores. En este caso, el contador y el defensor del pueblo por revictimizar constantemente y encima haberme despedido por motivos de género. ¿Hay un clima social de apoyo a esta denuncia, Nadia? ¿Cómo notas el termómetro allí en la sociedad respecto a tu caso? Totalmente un clima de apoyo porque es una realidad en todo el país, pero en Jujuy sobre todo, en el Estado, la precarización, los contratos de obra, las deudas y el acoso, digamos, hubieron denuncias que fueron más graves, que también tomaron visibilidad en el Ministerio de Trabajo por abuso, denuncias de violación en el INDEC. Entonces, es un tema muy sentido, muy sensible, y por eso yo creo que se visibilizó, se expresó todo el apoyo, y por eso también desde el Consejo intervinieron. Y hasta ahora es la única vía que tenemos, porque ni sindicato, te repito, ni sindicato. El sindicato APL me contestó que tuvieron una reunión de comisión directiva y que decidieron no acompañar este caso. Nadia, y es el sindicato. ¿Pensaron en hacer llegar esta situación legislativos al Ministerio de Mujeres, de Género de la Nación, atendiendo justamente lo que vos estabas mencionando, una repartición pública, una repartición del Estado? No es el único caso, hay algunos otros antecedentes. Digamos, ¿han intentado tener contacto con el Ministerio de la Mujer, de Género de la Nación? Sí, yo justamente hoy tuve un primer encuentro con un equipo de acompañamiento que recién está trabajando en Jujuy del Ministerio de Género y Diversidad Nacional, y ellos se comprometieron también en primera instancia a acompañar ese informe que llegue a la Defensoría recomendando mi reincorporación y hacer un seguimiento junto conmigo y si es posible elevar a las autoridades del Ministerio Nacional para que también intervengan. Lo mismo del CELS, también tuvimos apoyo del CELS, así que bueno, creemos que con todas esas instituciones acompañando tiene que solucionarse, tiene que frenar esta situación. Un hecho gravísimo, absolutamente gravísimo, que necesita el soporte del Estado hoy más que nunca. Nadia, esperamos que todo se solucione pronto. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego, un fuerte abrazo, Nadia.